Era algo conocido por todo el mundo, pero quizá hacía falta que uno de ellos nos lo contara para que la confidencia cobrara sentido. Dice, los sobresueldos para informadores estaban a la orden del día, pagados por agencias de comunicación, clubes de fútbol, partidos políticos y grandes empresas como Telefónica, que durante la presidencia de César Alierta llegó a tener subvencionados a 80 de los más conocidos informadores de España. Hacía 18 años que no ejercía el periodismo en mi país, pero había bastado unos días para entender que algo fundamental había cambiado en mi ausencia. El poder había dejado de temer a la prensa y ahora era la prensa la que temía al poder. Este es un extracto del libro El Director, publicado por David Jiménez, el director del Mundo y confidente ahora para la democracia. Esta noche hablamos de quién controla los medios de comunicación en el mundo. Bienvenidas a Fora Pache. Saludos, soy Juan Carlos Monedero y estoy sustituyendo temporalmente a Pablo Iglesias, que ahora mismo está en campaña electoral en España. Hoy vamos a hablar de un tema de absoluta candencia y relevancia, que es el papel de las agencias de medios de comunicación. Es decir, los que están detrás de los que pensamos que están detrás. En un momento en España en el cual sabemos que los poderes del Estado han aplicado eso que decía Gramsci del Estado ampliado, es decir, aquello que configura la exterioridad del Estado para realmente cambiar la marcha de las cosas. Y ella aparecía en los medios de comunicación conchavados con la corrupción, conchavados con el intento de convertir a la democracia en papel mojado. Bueno, para hablar de este tema, ya digo, esta noche en Fora Apache nos hemos convocado con gente que sabe mucho de esto. Y vamos a empezar con nuestro punto de mira. Los consejos de administración de la Corporación de Radio y Televisión Española, Mediaset, A3 Media y CCMA alcanzan el 94% de la cuota del mercado audiovisual español y controlan lo que ve el 78% de toda la audiencia. En el caso de la radio son la SER, la COPE, Onda Cero y RAC 1 quienes deciden lo que escucha el 80% de la audiencia total de la radio española y controlan el 97% del mercado. Aunque España obtiene una de las peores notas en la concentración e independencia de los medios, el problema amenaza a toda Europa. 2/3 de los estados tienen el 80% de la propiedad de sus medios concentrada en menos de 4 grupos. Además, la mayoría de noticias que publican los medios pertenecen a agencias internacionales de noticias como Reuters o AP. Esta noche, en Fora Apache, analizamos a quién obedecen los medios de comunicación. Como decía, una mesa de lujo de profesionales. Nos acompaña Manu Mediavilla, periodista, ha sido secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid y colaborador de Amnistía Internacional. Muchas gracias, Manu, por acompañarnos. También tenemos con nosotros a José Bautista, periodista de La Marea, de Por Causa y de New York Times. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. También tenemos a Teresa Aranguren, periodista y escritora. Muchas gracias, Teresa, por acompañarnos. Y también tenemos a María Sánchez, de Cuarto Poder. María, gracias por estar con nosotros. Tenemos a nuestro buen amigo José Manuel Martín Meden. Gracias por la invitación. No voy a decir histórico para que no parezca que estamos haciendo referencias de edad, pero digamos que la veteranía se te reconoce. Y cierra la mesa nuestra compañera Mar Cabra, periodista que pertenece al Consorcio Internacional, ha pertenecido al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, famosos por darnos a conocer los papeles de Panamá. Muchísimas gracias a los 6. Dejadme preguntaros en la regla de 1 minuto, intentad concentrar vuestra respuesta y contadme quién controla las agencias de noticias, Manu. Bueno, las agencias de noticias las controlan pues los poderosos y de los países ricos. O sea, por ejemplo, pues las principales son de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de Francia. Y frente a todas esas grandes agencias, pues luego hay otras menores, alguna latinoamericana, alguna con proyección hispanohablante como EFE, alguna más alternativa como IPS. Hay
pues algunas agencias menores y también en otros ámbitos geográficos de países en desarrollo. Pero fundamentalmente quien controla y manda es quien controla y manda en el poder económico mundial. Y eso, estas agencias no son más que correas de transmisión de valores y culturas de esos grandes países de Occidente. Gracias, José. La misma pregunta. Yo no estoy del todo de acuerdo con el compañero Mediavilla. ¿Quién controla la agencia? De manera oficial y directa, los estados, y recordemos que casi todos los países tienen su agencia, no todas tan grandes como EFE, pero bueno, Marruecos, Turquía, Brasil. De manera indirecta, o al menos en el caso de España, y de manera relativa también, hay que relativizar, grandes compañías. Banco Santander, Caixa, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo las agencias son no solo agencias de información y noticias, son instrumentos muy poderosos para expandir nociones culturales, temas de diplomacia económica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es obvio que quien está detrás no siempre es el poder público independiente del gobierno de turno, velando por el derecho a la información, que es el derecho, digamos, la prioridad, o la que debería ser la prioridad de estas agencias. Gracias, José. Teresa. Las grandes agencias internacionales se crean a mitad del siglo XIX y se crean al mismo tiempo que es la gran expansión colonialista de Europa. Entonces yo creo que ese sello marca un poco luego su desarrollo. Pues las grandes agencias son el campo de cobertura de estas grandes agencias responde a la zona de hegemonía del país del que son. Reuters ha cubrido siempre pues lo que es el ámbito de lo que fue el Imperio Británico. France Press, el ámbito de influencia de Francia como poder colonial. Y luego llega AP y es Estados Unidos. Entonces yo creo que esto que es el arranque de las grandes agencias y que sigue siendo lo que de algún modo las describe, sigue pesando en el sentido de que lo que es noticia, que es lo que las agencias marcan, esto es noticia, esto no, lo que sacan, tiene relación con los intereses hegemónicos de grandes potencias. Muchas gracias, María. Yo creo que habría que decir que las agencias son las transnacionales de la información. Al hilo de lo que dice Teresa precisamente, es muy significativo cómo surgen en el siglo XIX y precisamente pues están ligadas a esa expansión del capitalismo. Además, hay dos momentos que sirven para explicar muy bien cómo están ligadas las agencias al capitalismo y a las potencias hegemónicas, que son justo en la expansión colonialista. Las agencias hacen lo mismo que hacen las potencias colonizadoras, se reparten sus áreas de influencia y luego en la Segunda Guerra Mundial incluso hacen un pacto de aliados entre Inglaterra, Estados Unidos y Francia, igual que sus países, que responde a los mismos intereses. Gracias, José Manuel. Yo creo, aunque podremos discutirlo luego, que hay que hablar más bien de quién controla los medios, no a las agencias, porque las agencias no determinan a los medios utilizan a las agencias y cogen de las agencias lo que deciden quiénes controlan esos medios. Y a los medios les controlan fundamentalmente los bancos, que son los únicos que tienen las tres teclas: ser accionistas de las empresas, negociar la concesión de créditos y comprar anuncios. A ese control se añade el control de los gobiernos, que determinan las legislaciones en el reparto de frecuencias o de la publicidad institucional, por ejemplo. Y la tercera pata es la hegemonía cultural de las grandes potencias, que impregnan con su sentido común, entre comillas, los contenidos de los medios más importantes de comunicación y en cascada de casi todos los medios. Gracias, Mar. Tu minuto. A mí me gustaría alzar una lanza por el trabajo riguroso que hacen algunas agencias de noticias. Por ejemplo, Associated Press ha estado recogiendo los datos de las elecciones en Estados Unidos, algo que no hacía el gobierno a nivel federal. Lo han estado recogiendo los datos desde 1840 y pico, desde el 1850 más o menos. Entonces, creo que está bien mirar quiénes son dueños, pero también te digo que hacen del trabajo más riguroso y más independiente muchas veces que yo conozco. Por ejemplo, la Associated Press es una organización sin ánimo de lucro, con lo cual no nos debemos olvidar que bueno, pues también hay otros intereses que no siempre son comerciales. Bloomberg, que es otra agencia muy conocida, pues es una agencia que el principal negocio lo saca de explotar datos, venden máquinas para que los brokers de Wall Street las utilicen, ¿no? Pero sí que intentan ser rigurosos, es importante. Muchas gracias. Hay algo que igual nos podéis aclarar entre los seis, es, por un lado,
por qué Estados Unidos siempre ha respondido con virulencia, no cuando se abren medios de comunicación, sino cuando se quieren establecer agencias de noticias alternativas, ¿no? Y luego, por otro lado, también vinculado a esto, ¿en qué medida se están unificando todos los ámbitos? Es decir, como bien plantea, se van unificando medios de comunicación, agencias, el Pentágono, empresas de armas, haciendo una suerte, ¿no? Hollywood, están haciendo una suerte no sé, de cártel, donde no sé si es fácil diferenciar qué papel desempeña cada uno de estos elementos en el resultado final, que es, sin duda alguna, controlar qué es lo que la gente entiende. José. Perdona. No, que a mí me ha parecido interesante la puntualización que ha hecho Mar, porque yo creo que si nos quedamos en la palabra control, parece que es que todo está controlado, y luego realmente la realidad no es así. La realidad se suele salir por los márgenes de quienes diseñan en un despacho. Eso es una experiencia que nos la da, digamos, la historia. Y hay un papel de las agencias que es, yo diría, humilde con relación a lo que suele ser la profesión periodística, que es bastante narcisa, que es la de buscar la noticia sin más. Y eso crea un estilo, eso es muy anglosajón, pero es importante también valorar lo que tiene de búsqueda del dato, del hecho, y dejar de lado la opinión, que eso es, digamos, el trabajo de un periodista de agencia. Lo cual no quiere decir, y esto lo ligo con lo que he dicho antes, que a la hora de determinar esto es noticia o no es noticia, ahí es donde entra todo este conglomerado, que es un conglomerado mental, no solo económico, de que nos movemos en un mundo de hegemonía occidental y de grandes potencias, y entonces la visión está marcada por esto, y eso luego en el trabajo diario, bueno, pues, se nota. Por poner un ejemplo, ¿por qué ponemos el foco? Yo recuerdo cuando se puso el foco en Somalia, que fue el año antes de la operación, que fue el ejército de Estado 92, me parece. Somalia llevaba pasando hambre mucho tiempo, pero de repente se convierte en foco, todas las agencias van allí. Bueno, eso fue previo a una operación militar. Y en esto, como muchas otras cosas, conviene estar alerta de por qué de repente algo, no de repente, por qué se toma la decisión de que algo sea noticia importante. Las agencias tienen mucho papel, pero no es exclusivamente este hecho del control, porque también son testigos, o sea, dan testimonio, cuentan cosas. José. Lleva razón, y hay que tener en cuenta una cosa: las agencias no siempre, me atrevo a decir casi nunca, se rigen por un criterio puramente comercial, como puede ser un diario cualquiera. Y eso permite que muchas veces cubran temas que de otra forma no tendrían interés informativo, entre comillas, porque no generarían clics, que es lo que va persiguiendo cualquier medio convencional a día de hoy. Y yo también alzo esa pica por los compañeros con los que yo he trabajado. Yo he estado en dos agencias, en EFE y en RIA Novosti, que son dos cosas distintas. En ambas he encontrado a profesionales tremendos. Hay uno de las personas que yo considero mi maestro, Eduardo Davis, en Brasilia. Es un gran activo para el periodismo a nivel mundial. Hay que poner eso en valor, pero también hay que tener en cuenta que a nivel de dirección, la dirección de las grandes agencias, al menos de las que yo conozco, está muy politizada. A día de hoy EFE está sufriendo o está beneficiándose de una transformación que parece que va en buen camino con la nueva dirección de Fernando Garea. La dirección anterior no tiene nada que ver. Y si vuelvo a las preguntas que tú planteabas, ¿por qué Estados Unidos atacaría o estaría interesado en atacar la aparición de agencias, por ejemplo, en países como Rusia o China, que ya tienen agencias que toman bastante fuerza con servicio en español, en idiomas que no son los de esos países? Es lógico, la información es poder. Está claro que a nadie, y menos a la potencia hegemónica de las últimas décadas, le va a gustar entregar esa porción de poder de forma gratuita. En lugares como América Latina eso se ve con mucha claridad. Respecto a lo segundo que planteaba, a esta tendencia a unificar, yo tengo dudas. Yo creo que el panorama cada vez está más fragmentado, cada vez hay más diversidad. El problema quizá está en que se repite el modelo. Venezuela lanza su agencia y al final peca de lo mismo que puede pecar la agencia del Estado ruso, o la agencia del Estado español, o la del Estado francés, o la del Estado argentino. Es bueno que haya más pluralidad, por supuesto. Es deseable que el modelo cambie de una vez por todas también. Y añado una cosita solo.
Estamos hablando sobre concentración de medios, el poder de las agencias, y creo que se nos está pasando por alto un tema que casi nadie está viendo ahora mismo. Y yo todavía no manejo, no piloto en precisión, pero tiene que ver con un grado superior a ese control de los medios de la agencia, que es el que implica Google, Facebook, Amazon, etcétera, etcétera. Y me permito recomendar un libro que acaba de salir, Despertar del sueño tecnológico, de un buen amigo, que es Ekaich Cancela, que aborda este tema, y es un tema que ni siquiera los partidos más innovadores, entre ellos Podemos, están tocando todavía. Lo dejo. Yo quería aportar un dato porque era uno de los puntos que yo creía que teníamos que tratar, ¿no? Acaba de salir este dato. YouTube concentra el 37% del tráfico móvil que hay en el mundo. A YouTube le mueve en gran parte un algoritmo, es decir, un programa informático que alguien ha diseñado para recomendar una serie de vídeos u otros, ¿no? Entonces, está bien que hablemos de las agencias de noticias. Yo soy periodista. Me gustaría que siguieran existiendo los medios, por supuesto de una manera independiente, lo más independiente posible, pero creo que tenemos que hablar de, efectivamente, las grandes tecnológicas, del rol de YouTube en informar también y en desinformar, en cómo funcionan también esos algoritmos, la transparencia de esas máquinas que están recomendando el tráfico. Sabemos muy poco. Sabemos poco de quién controla los medios, sabemos poco de quién controla las agencias, sabemos casi nada de los algoritmos que están dominando nuestras vidas. Cuando hacía referencia a esa unificación, me refería no tanto a sumar las diferentes partes, sino reinventarlas, ¿no? En algo nuevo, como puede ser lo que tú planteas, ¿no? Cosas que antes las hacían, no sé, ejércitos, o las hacían a lo mejor agencias, o las hacían bancos centrales, de repente pasan a ser sustituidas por otros entes que nadie controla y que son privados. Evidentemente, las nuevas tecnologías se están introduciendo a la humanidad en un escenario distinto y eso se va a acelerar. Pero hoy por hoy estamos en el escenario anterior. Es decir, hoy en España se ven 4 horas diarias de media por habitante, 4 horas de televisión. Y la concentración de las audiencias son los 5 o 6 millones que oyen la radio por la mañana hasta el mediodía y los 7, 8, 10 millones entre las 4 grandes cadenas que ven la televisión desde el mediodía y por la noche. Y ahí es donde está la influencia de la información y ahí es donde está el control, fundamentalmente. Las agencias, es muy curioso. Si leéis el último informe que hace todos los años la Asociación de la Prensa de Madrid sobre la profesión periodística, ni se habla de las agencias. Es que las agencias no existen. Vamos a ver, hay que aclarar. El trabajo de los periodistas de las agencias es el más difícil y el más efectivo de todos los medios. Trabajan mucho sobre el terreno, consiguen información, la elaboran, pero lo que llega de las agencias a los medios son los medios los que deciden si las utilizan o no. Por lo tanto, es el medio el que determina cuál es la información que llega a la audiencia. Y hay que ver si ese medio está controlado o no está controlado. Los medios están controlados, como antes decía, y por poner un ejemplo, ¿de qué depende que se pueda romper ese control? Del pluralismo. Tenemos una ley general del audiovisual elaborada y aprobada hace 10 años que dice en su introducción que los ciudadanos tenemos el derecho a tener unos medios plurales que se basen en 3 escenarios: el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales. Pero en la práctica, cuando se desarrolla la ley, al servicio público se le limita entre el 25 y el 30% de las licencias y del espacio para difundir sus contenidos. Al negocio audiovisual se le concede el 70% restante con absoluta impunidad, sin ningún control legal, y las iniciativas sociales están bloqueadas, porque las iniciativas sociales, mal llamadas radio y televisión comunitaria, dependían de una disposición transitoria que debería estar desarrollada hace 9 años y que todos los gobiernos lo han incumplido, con lo cual no se pueden hacer pequeñas radios o grandes radios, como en América Latina, que una universidad tenga una emisora. Claro, pero perdona que te interrumpa, te diría alguien desde esta perspectiva liberal o neoliberal, estoy aquí por mi éxito, ¿no? Te dirían que concentran esa audiencia porque lo hacen mejor y son más interesantes no, porque que otros. si no le dan una licencia no puede salir a competir. Es decir, la base de la democracia es que todas las voces tengan las mismas oportunidades y que todos los votos valgan lo mismo. En España no se cumple la Constitución, que pide un sistema electoral proporcional. Pero perdona, y las voces no tienen acceso. Y los ha hecho mal. En Venezuela la gente ha intentado hacer televisión y no la ha hecho todo lo bien que podría.
Claro. En América Latina se han intentado hacer algunos diarios y no han tenido la audiencia que esperaban. Pero él lo decía antes, si las iniciativas de democratización de los medios confunden el medio del Estado con el medio gubernamental, estamos... No, pero digo públicas, perdón, privadas. Sí. Claro. Las privadas, pero en América Latina hay dos grandes publicaciones que llevan 30 años siendo la cabeza al margen de los nuevos, como el consorcio de periodistas que se han desarrollado luego, pero en los últimos 30 años nadie ha tenido más éxito que Proceso en México y Brecha en Uruguay. Nadie. Y son hechos, digamos, de forma artesanal. Son revistas, una en formato periódico, otra en formato clásico de revistas, tienen su audiencia, sobreviven, pelean, son críticos y están desarrollando. Claro, si no te dan la oportunidad de... Vamos a ver, si repartimos la publicidad de servicio público, la publicidad institucional, entre todos los medios, se podría financiar en España a todos los medios digitales y a 2 veces los medios que tenemos. O sea, que es la pauta publicitaria estatal. Como se concentra en los grandes, es decir, cuando Público cerró, necesitaba 5 millones de euros para sobrevivir y no se los concedió nadie, mientras a Prisa le renegociaban una deuda de 5.000 millones de euros. No es Prisa la que triunfa por ser mejor en sus contenidos, sino porque es la única que puede llegar a la audiencia, claro. María. Yo creo que bueno, realmente las agencias creo que siguen acumulando gran poder, difieren un poco de la compañera, y curiosamente se han sabido adaptar siempre muy bien, y precisamente su poder reside en que la gente o la ciudadanía realmente no conoce quién está detrás. Yo creo que esto les ha permitido también pues no ser golpeados por esa crisis de credibilidad que enfrentan los medios de comunicación, y por otra parte, en cuanto a las nuevas tecnologías, pues han sabido también surfear los obstáculos. O sea, ellos son los supervivientes de cuando llegó la televisión y la radio, que parecía que se iban a desplazar, y supieron adaptarse. Ahora llega Internet y de repente lo ven como una herramienta más. Hay muchos directivos de agencias que de repente pues dicen que es muy interesante que otra gente esté reportando lo que pasa en el mundo en diferentes partes con sus redes sociales, porque eso les permite a ellos, que ya tienen a gente rastreando lo que ocurre en las redes. Perdona que te interrumpa, porque se me ha olvidado. Te voy a dar un dato porque me he tomado la molestia esta semana de buscarlo. El País, edición del miércoles 3 de abril. 54 informaciones quitando las deportivas, de las cuales los periodistas de la redacción firman 38, los corresponsales 12. A las agencias se les atribuye 1 y hay 3 que pone simplemente El País, que suelen ser de agencias o lo que se las han robado. Por lo tanto, los grandes medios no se alimentan de la información de las agencias. Se alimentan, por ejemplo, las televisiones, donde muchas veces el tema que se trata lo marca no la actualidad, sino cuando te dicen, oye, que por Reuters vienen unas imágenes de, hay que ponerle un texto, en lugar de decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo y a ver cómo informamos? Bueno, yo estoy, perdón que siga, pero en una agencia, bueno, en Europa Press, yo trabajo en Europa Press, y por ejemplo las agencias pequeñas siguen bebiendo de las grandes agencias de información, ¿no? Y igual la influencia no es tan directa como aparecer el teletipo directamente ahí, pero es una información que los periodistas van leyendo y que de alguna manera va implantando la agenda de lo que está ocurriendo en el mundo. Y eso, bueno, vosotros que habéis trabajado como corresponsales durante mucho tiempo seguramente lo sabréis bien, pero también los corresponsales pues se ven influidos por esta agenda que se impone desde las agencias y que tienen los redactores jefe en sus redacciones, ¿no? Manu. Yo iría más en la línea de María, efectivamente. Yo no daría por enterradas a las agencias. En un estudio que me he encontrado revisando datos de finales del siglo XX, o sea, de hace nada, solo la agencia AP de Estados Unidos llegaba a 12.000 medios de comunicación, a la mitad de la población mundial. Por supuesto que eso ha podido bajar. Es decir, el tema de que han encontrado una competencia, eso no es nuevo de ahora. La empezaron a encontrar con las televisiones, con la CNN, que también servía quien servía, con la BBC, con Euronews, con Al Jazeera, por ejemplo, también en el mundo árabe, ¿no? Entonces, en ese sentido, la última competencia que sobrevivieron a eso, la última competencia que les ha salido es toda esta historia de las redes sociales, de las grandes tecnológicas, Google, etcétera, Facebook, etcétera, en la cual tampoco tenemos que olvidar que ahí hay una
parte de protagonismo de la gente de a pie. Por mucho que esas grandes tecnológicas controlan mucho, y es cierto, y dirigen, la gente de a pie sigue interviniendo. Pero las agencias siguen marcando mucha agenda, siguen fijando la agenda del día, siguen. ¿Por qué Estados Unidos quiere cargarse a cualquier agencia alternativa? Porque se trata de luchar por el relato, por construir el construir el relato que las grandes agencias llevan construyendo ese relato desde hace décadas y que no han renunciado a ello y que lo siguen construyendo. Igual en España o en El País se nota menos porque El País es un gran periódico que tiene una redacción amplia, que tiene corresponsales en el extranjero, pero vamos a hablar de un periódico de provincias. A ver qué recibe. Yo trabajé en la agencia Colpisa durante muchos años y esa información parte era mediatizada y llegaba, como dice ella, la parte internacional sobre todo, llegaba a través de vías. Y eso que el propio periódico en el que yo trabajaba, que era el Correo de Bilbao, tenía corresponsales, y yo fui corresponsal en el extranjero, de hecho. Pero ¿qué cubríamos? Los lugares claves de poder económico occidentales. Eso es donde la agencia antes había marcado. Claro, porque enviados especiales sí, había alguno de vez en cuando. Yo mismo estuve en Bagdad en la primera guerra del Golfo, pero eso no significa que pudiéramos ofrecer un relato auténticamente alternativo, porque las redacciones centrales y las direcciones de las redacciones centrales son las que pasan convenientemente la cuchilla de afeitar para limar unas cuantas cosas. Entonces yo creo que en eso habría que seguir insistiendo en que las agencias conservan un gran peso para marcar agenda, porque eso es muy importante, marcar agenda. ¿De qué hablamos? Hablamos de lo que nos van marcando los grandes medios. Y quizás va en aumento ese poder. El hecho de que muchos medios ya no puedan permitirse corresponsales. El País quizá es el medio de España con más corresponsales en este momento. Si mira a otros medios, La Vanguardia, El Diario, etcétera, tienen que pedir a EFE, etcétera, etcétera. Y pasa una cosa muy graciosa. Discrepo en que seguimos estando en ese viejo, o en el orden establecido anterior, y todavía no tanto en el nuevo. Creo que estamos justo en medio. Fíjense qué curioso. La Vanguardia, El Diario, El Confidencial, Público en cierta medida también, tienen automatizado, o casi automatizado, este proceso de que cada vez que sale un teletipo en EFE, en Europa Press, etcétera, ellos lo replican en su web. Ni siquiera tiene que haber una persona decidiendo. El teletipo sale tal cual. Ahí hay mucho poder. Yo cuando estaba en EFE, y yo era un becario, era sorprendente. Metías un teletipo, se publicaba, iba a tu editor. Del editor yo estaba en Brasil, pues iba a Colombia, que estaba la mesa central, y está la mesa central de EFE. De ahí venía a Madrid. En cuestión de 10 minutos, ponía el titular en Google y aparecía en 30 medios de comunicación de Perú, España, Argentina, tal. Eso es poder. Y lo digo... Digo el cambio a una pregunta nada más. Sí, a ver si coincides conmigo. Sí. Yo he hecho mucho periodismo de mesa en Radio Nacional y con lo que llega por el cambio horario de América Latina todas las noches a través de EFE se pueden hacer 2 páginas espléndidas de información sobre América Latina en cualquier medio que reciba la agencia. ¿Por qué ninguno lo hace? Porque ¿quién controla? Etcétera, claro. ¿Quién controla? Y ahí va ese poder es muy... ¿Por qué ningún medio lo hace? Perdona, yo estoy, en parte tengo esa crítica, ¿no? ¿Por qué no escuchamos de todas las partes del mundo? Pero también te digo, ¿quién controla? El clic. O sea, creo que no debemos olvidarnos de que en muchos medios importa mucho el clic, en cuánto se lee una noticia. Y yo tengo compañeros que trabajan en secciones de internacional que me han dicho, mira, he intentado por activa o por pasiva que interese este país de África, que interese esta cuestión que está pasando en América Latina. Y no hacen clic. Que luego la gente... Podemos entrar en que no se vende bien, que no se vende arriba, que no se vende en portada, que no se mueve bien en redes sociales. Podemos entrar en donde quieras. Pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta también cómo se están consumiendo las noticias. Otro dato, que es que últimamente están saliendo muchísimos datos súper interesantes. Facebook ha cambiado el algoritmo, hace un año cambió el algoritmo de recomendación de noticias, o recomendación de contenidos, que hacía que cada vez se incluyeran menos noticias en lo que te recomienda en el muro. Y salía que había pasado en este último año. Lo que más se ha recomendado, estos son datos principalmente de Estados Unidos, era Fox News. ¿Por qué? Porque lo que hacía Facebook es llaman una cosa que se llama engagement, ¿no? Que es como lo que engancha o lo que hace reaccionar a la gente.
¿qué hace reaccionar a la gente? La emoción. ¿Qué hace reaccionar a la gente? Lo que te enerva, ¿no? De hecho, la carita roja de esta que hay en Facebook, en vez del like, hay también otra opción de poner una carita roja, pues era de lo que más había hecho la gente. Entonces, creo que también es interesante ver cómo está consumiendo la gente las noticias, cómo están influyendo, una vez más, las tecnológicas en dominar lo que nos llega. Y creo que hay que poner el rol central también en el consumidor y en que tenemos que enseñarles a consumir, porque otro dato, que es que estoy sorprendida porque me preocupa esto, 1/4 de los españoles entrevistados para un informe del Reuters Institute de Oxford decía que pasa de las noticias, que evade las noticias, porque o son muy negativas o dice que a lo mejor son mentiras, no se creen lo que se está leyendo. 1/4 de los entrevistados para ese estudio. Y ya vamos entendiendo por qué hay tanta gente viendo el partido del siglo cada semana. Vamos al zapping y regresamos corriendo. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa y la voluntad del dueño de la imprenta. El dinero es una cosa, señor Banks, pero los datos son poder. Verá, esto no es más que el principio. La tecnología ha superado el si le gusta esto, le gustará esto otro. Los algoritmos de Internet aprenden incluso de nuestro estado emocional. Estas plataformas de redes sociales saben lo que nos preguntamos, lo que nos impide dormir, cuándo dormimos, a dónde vamos, con quién. Imposible. Nadie podría saltar esto. Las agencias en este sentido, como otros muchos medios que son medios fiables, somos garantía de que lo que se da es un material que ha sido trabajado y que ha sido contrastado, ¿no? Tienes que creer, hijo. Tienes que creer. Pero lea usted medios como la agencia EFE, porque entonces verá que las noticias que damos en EFE son noticias contrastadas. Steve Bannon, el presidente de Breitbart. También está en la junta de otro de mis proyectos, una empresa que combina minería de datos y expertos en elecciones. Es nuevo. Estamos trabajando en la campaña de Ted Cruz. Cuando empezamos, las encuestas le daban un 3%, ha superado el 40%. Un salto sin precedentes. Mediante enfoque selectivo conductual para saber dónde están los votantes a los que se puede captar y qué mensajes pueden convencerlos. Con eso el sistema puede hacer predicciones, y las hace. Son tan exactas que da vergüenza. ¿Por qué José María Aznar llama a todos los diarios, Diario El País, Diario El Mundo, El Periódico de Cataluña, La Vanguardia, la BBC? Solo el penitente. Solo el penitente pasará. Y les llama para decirles con toda contundencia que es ETA. Solo el penitente. El penitente pasará. ¡Arrodíllate! ¿Se ha deteriorado la información en los tiempos de las fake news o siempre ha sido así? Yo creo que siempre ha habido manipulación, siempre ha habido noticias falsas, pero ahora ha adquirido una dimensión que no tenía hace unos años. ¿Y por qué? Pues porque es un territorio más difícil de controlar. No olvidemos que Donald Trump y Bolsonaro básicamente no hicieron campaña en los medios de comunicación convencionales, fue a través de las redes sociales y el WhatsApp y eso. ¿Cómo hicieron campaña? Y además casi no han participado en debates. No es ese el terreno en el que han querido jugársela. Y esto es significativo, es por algo. Entonces yo creo que sí que hay un deterioro de la información, una mayor facilidad de manipular. Siempre ha habido la posibilidad de manipular, siempre se ha manipulado. Yo, como he sido enviada especial en zonas de guerra, sé hasta qué punto se manipula la información, por ejemplo, para justificar una operación militar, como fue el caso de Yugoslavia. O sea, toda una avalancha de informaciones, de noticias, de imágenes que venían por Reuters y eso, durante los días previos a los bombardeos, durante los bombardeos. Luego, las tropas de la OTAN entran en territorio de Kosovo y se produce una auténtica limpieza étnica. Con 40.000 soldados de la OTAN allí, de los no albaneses, para entendernos. Gitanos, serbios, goranos, todo lo otro. Y no había nadie para contarlo. En ese sentido siempre ha existido la manipulación. Pero ahora mismo hay una mayor dificultad de detectar la manipulación, porque uno se puede entrenar a detectar por dónde me la están metiendo, para entendernos. O sea, por dónde viene aquí la avalancha, por qué ahora esta avalancha de informaciones en este sentido. Pero en el mundo de las redes sociales todo ocurre de una manera más, de conglomerado, de amalgama, en el que
el ciudadano que básicamente se informa a través de eso, lo único que ve es lo que le llega por ese extraño algoritmo que refuerza sus ideas previas y le impide ver otras alternativas, le impide ver, tener una visión crítica. Yo en ese sentido creo... que tú plantearías que aquel dictum de Lincoln de que puedes engañar a muchos poco tiempo o a pocos mucho tiempo, pero no puedes engañar a muchos mucho tiempo, se ha quebrado. Sí, yo creo que puedes engañar a muchos y bastante tiempo. María. No sé cuánto, pero bastante. Sí, quizás lo que ha cambiado es que quienes tenían el poder de manipular pues eran los gobiernos y bueno, pues las grandes corporaciones que han manejado los medios de comunicación. Ahora, con el tema de las redes sociales que surge, pues hay actores que parece que han dado con las teclas de cómo difuminar sus mensajes y esas fake news, ¿no? Hay que recordar que el precursor de todo esto, el primero que tuvo éxito, por ejemplo, en una campaña electoral, haciendo uso de las redes sociales y con una gran campaña mediática en este sentido y haciendo, sobre todo, dirigiendo su campaña a una población segmentada, que es lo que consiguen las redes sociales, que puedes dirigirte pues a un determinado público, depende de si son hombres o mujeres, su procedencia y demás. ¿Qué ha cambiado? Pues eso que decía anteriormente, los gobiernos ahora mismo no tienen tanto ese poder, o bueno, lo comparten con que otros actores a través de las redes sociales pues pueden dar difusión a sus mensajes. O sea, ya no tienen el monopolio, digamos, las agencias de los medios de comunicación. ¿No funcionaría eso que decíamos antes, de que diferentes ámbitos van encontrando una unicidad, ¿no?, a la hora de poder conseguir estas cosas? Estoy pensando en fondos de inversión que son dueños de bancos, que a su vez son dueños de medios de comunicación o que tienen participaciones en otro tipo de empresas, de redes. Ese es el problema fundamental. En Ecuador se hizo un referéndum y la gente aprobó que los bancos no puedan ser dueños de medios de comunicación, y está en la Constitución y está en una ley específica, y fue aprobado por los ciudadanos. Los bancos no pueden tener medios de comunicación. Me contaba algún ministro ecuatoriano que tuvieron dificultades para evitar que testaferros de los bancos no se hicieran con los medios de comunicación. Para eso estuvo la ley, y luego se prohibió que hubiera inversión extranjera como para dominar la propiedad de los medios, y luego se dividió en 3/3 las licencias. Es decir, democratizar la comunicación, eliminar el control y abrir al pluralismo es muy fácil. Las leyes de Argentina, de Ecuador, de Uruguay, es muy sencillo. Y luego las han tumbado después, por ejemplo, en Argentina. Hombre, claro, porque al poder de los bancos está, como yo decía antes, el poder de los gobiernos. Cambia el gobierno, cambia las leyes, se jodió la democratización. Pero tú estuviste en México en la campaña electoral. ¿Dónde estuvieron las redes en el triunfo de López Obrador? En ningún lado. ¿En ningún lado? En ningún lado. Bueno. Fue una campaña de movilización popular con objetivos muy claros, con la amenaza de Trump y el nacionalismo mexicano, y una reacción a la corriente de la oligarquía que estaba reconquistando América Latina. O sea que no en todas partes las redes juegan, y tampoco juegan tanto papel, ¿eh? Bolsonaro se dice que con las redes obtuvo una victoria aplastante, y es mentira. El 8% que sacó de diferencia es lo mismo que si sumas los votos nulos y los votos en blanco, que fueron muchos de los votos de la izquierda que no quiso pactar con el candidato Haddad que había puesto Lula. O sea, y Trump, claro que hizo campaña en los medios, estaba en la Fox todos los días dirigiéndose a su electorado, y perdió las elecciones, ganó por el sistema electoral de Estados Unidos, perdió por 4 millones de votos. Lo que yo creo que sí que ha cambiado es un poco la capacidad de masificar y mensajes que son falsos o desinformar. O sea, no sé si habéis visto imágenes de las granjas que hay de desinformación, ¿no? O sea, hay vídeos que son flipantes de habitaciones llenas de teléfonos móviles y de ordenadores lanzando mensajes de manera masiva. Te puedes crear bots, te puedes crear una armada en Internet en la que puedes decir lo que quieras. De hecho, hay ejemplos en la campaña de Estados Unidos brutales. Hay algunos que algunas empresas tecnológicas, estas encubiertas, porque es muy difícil saber quiénes son, porque luego es muy difícil rastrear quién está detrás, que tenían un medio pro-Trump y un medio pro-Clinton. Y acabaron, otra vez, con el clic, acabaron haciendo más noticias en contra de Clinton, o sea, más pro-Trump, porque
daba más clics, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es importante entender que antes era muy difícil hacer llegar la información a la gente. Hoy en día puedes tener un equipo de informáticos que generen que una misma noticia con variaciones llegue a un montón de personas. Y además, doy un paso más. La inteligencia artificial está llegando a unos pasos que es brutal. No sé si habéis visto el vídeo de Obama diciendo cosas que no ha dicho, ¿no? Porque han ido pegando diferentes trozos de diferentes vídeos, ¿no? O las imágenes de caras que no existen, ¿no? Que ha salido recientemente a través de un proyecto de OpenAI, ¿no? Que son caras de gente que no existe y han ido recopilando diferentes caras de diferentes personas, a lo mejor la de vosotros tres, y generan una cara que parece humana y no es. Esto es un problema y las agencias de noticias se están dando cuenta y están creando equipos de fact-check, ¿no? Aquí conocemos el fact-check quizás más pues, por el trabajo del Objetivo, por el trabajo de Maldita, pues las agencias están creando equipos de fact-checking, de revisión, para ver si lo que se está moviendo en redes sociales o lo que les llega por diferentes fuentes es cierto o no, y de ahí pues también es un nuevo rol de las agencias de noticias, es revisar si lo que llega es falso y desmentirlo, ¿no? El problema es quién detecta las falsas noticias. Los gobiernos que compran a la policía, que compran a los periodistas para difundir las mentiras sobre un partido político. ¿Quién protege a los ciudadanos de las falsas noticias? ¿Quién tiene la capacidad de investigar? Los mismos que las producen. Pero sí hay una vacuna. Lo que pasa es que esa es una asignatura pendiente eternamente. Tú lo has comentado antes, has hablado de formar al consumidor. Yo quito la palabra consumidor porque no me gusta hablar de consumidor de información, porque ese es el consumidor o la consumidora poco formada. Es el tema de la alfabetización mediática o la educomunicación o como lo quieras llamar. O sea, todo el mundo sabemos, si lo pone de la Constitución a la Declaración de Derechos Humanos, que la propiedad del derecho a la información es de la ciudadanía, no es ni de los periodistas ni de las empresas. Eso lo sabemos, pero en cambio no damos ese siguiente paso. La vacuna contra las noticias, a mí me gusta llamarlas engañosas o desinformación a secas más que falsas, porque muchas veces son media verdad, media mentira, y por eso prefiero llamarlas engañosas. La vacuna está en ¿qué? Es que muchas tú las ves y es que cantan a dos siglos. Quiero decir, gente que está en el mundillo informativo, nada más verla dices, esto es mentira. O es media verdad. Y entonces vas a buscar la documentación, pim, pim, lo compruebas y a toda esa gente que te lo ha mandado a través de Facebook o de Twitter o lo que sea, le mandas la respuesta diciendo, mira, es mentira y aquí tienes los datos, pim, pom, pim, pom. Entonces, la cuestión clave es que tenemos que dar esa batalla para volver a devolverle la propiedad del derecho a la información a la gente de a pie para que sepa detectar eso y para que a la vez cree sus propios medios de información. Es decir, bueno, hasta ahora los mediadores están siendo periodistas, pero bueno, hay mucha gente que puede implicarse activamente en dar buena información real de su barrio, como una emisora comunitaria o yo qué sé, ¿no? Y ya no solo alfabetizar sobre el derecho a la información, que es que se nos olvida que es un derecho clave en democracia. Ya no solo es eso. Pasado mañana voy a hablar con asociaciones de padres y madres de Andalucía sobre esto, porque están preocupados porque ni ellos ni sus hijos son capaces de distinguir que una noticia que no tiene firma y que... Pero hay otra cosa más, y volviendo un poco al tema de la tecnología, nosotros los periodistas, nosotros estamos ahora súper condicionados. Yo voy a escribir algo y sí o sí, no quiero decir palabrotas, tengo que pensar en el SEO. Ya no hablo solo de redes sociales, Facebook, Twitter, pienso en Google. ¿Cuál es la puerta de entrada a los medios de comunicación hoy en día? Y antes, volviendo un poquito atrás, cuando hablaba de este cambio de dos épocas, muchos medios automatizan la publicación de teletipos de agencias como EFE. ¿Por qué lo hacen? Porque otro de los premios que concede el algoritmo de Google, Facebook, etcétera, es a la generación de contenido. El que ABC, que lo hace, o La Vanguardia, o El Diario, o quien sea, publique todos los teletipos de EFE, aunque la noticia sea que en Colombia se ha inaugurado un colegio, que es algo que a priori no interesa a la audiencia en España. Eso también da puntos, eso también condiciona al medio, y a nosotros como periodistas nos condiciona mucho el tener que estar pensando en el SEO, la prisa, la inmediatez con la que hoy en día se genera información es totalmente opuesta a la calidad informativa, y eso también condiciona. Hoy hay que decir, soy periodista de investigación, y es redundante.
Nos hemos comido el tiempo. Me hubiera gustado preguntaros por dos cosas que creo que son evidentes, ¿no? Y voy a pedir que intentéis sintetizarla en el minuto de conclusiones. Una era el papel de Steve Bannon, es decir, una persona que es real, o sea, que no es mentira, sino que ha sido capaz de establecer una estrategia donde a través de mentiras o media verdades, bueno, pues es capaz de situar a gente que creíamos que no tenía espacio porque provienen de la extrema derecha, porque son histriónicos, porque no son fiables, en puestos de una enorme relevancia en Estados Unidos, o aquí en España lo estamos viendo con el papel que desempeña con Vox o con el Partido Popular. Y luego, al mismo tiempo, como a través de los principales medios de comunicación en España hay espacio para un pseudo periodista como Inda, que vemos que está vinculado a las cloacas del Estado, que construye información con policías y que después, a partir de ese pseudomedio que es OK Diario, las difunde por los principales medios. Y funciona. Es decir, que son capaces de frenar un acuerdo entre Podemos y el PSOE, o son capaces de robarle que 5, 10, 15, los puntos que sean, a una fuerza política emergente que podría ser determinante para el gobierno. Por tanto, pasamos a la regla del minuto y empezamos con, por ejemplo, contigo, Manu. Vale, Federico. Pues eso. Sobre Steve... ¿No estábamos mintiendo? Sí, no. Y el otro día también me dijiste, vaya, Fabiola te faltó. Sobre Steve Bannon. Yo creo que es un fenómeno nuevo que combina ingredientes del pasado, demuestra un conocimiento muy profundo de cómo funciona la información en la era digital, en redes sociales, Google, etcétera, etcétera, etcétera. Y me temo que si no despertamos rápido ante fenómenos de este tipo, cuando nos demos cuenta del tema va a ser demasiado tarde. Por cierto, la Fundación Por Causa dentro de muy poquito va a publicar un informe que yo ya he leído y que es muy, muy bueno, centrado precisamente en la franquicia de la xenofobia, en cómo personajes como Steve Bannon, etcétera, etcétera, no solo en España, en muchos países está expandiendo este mensaje. Rápidamente, tema de Inda, espacio en los medios de comunicación. Discrepo de compañeros a los que quiero mucho, como Antonio Maestre, que sí se sienta delante de discutir. Creo que el problema es que los medios de comunicación no están suministrando un derecho a la información, están vendiendo un producto. El producto vende muy bien cuando hay morbo. Inda es morbo, Inda es sinónimo de pelea, de insulto. Muchas gracias, José. Manu. Bueno, más información no significa mejor información. Y entonces ahora tenemos de lo primero y nos falta lo segundo. En cuanto al tema de la manipulación, vuelvo a decir lo mismo. La vacuna está clarísima, es formar a la gente para que sepa interpretar la realidad y distinguirla de la mentira y la media verdad. Y por otra parte, o sea, eso se hace con más educación y más información y más cultura democráticas. O sea, es increíble que cuando descubrimos toda esta basura, el basurodismo que ha sacado el tema de la policía patriótica, toda esta sinvergüencería, que no se monte un auténtico escándalo en absolutamente todos los medios, sean de izquierda, derechas o de centro. Gracias, María. Pues un dato, Vox es el partido político más seguido en Instagram, entonces yo creo que está ligado estrechamente la utilización de estos partidos de extrema derecha a las redes sociales. Steve Bannon, sostengo, reitero, que sí ha dado con algunas claves, al menos de cómo propagar estos mensajes. No se sabe si realmente conecta por algo que ya está latente en la sociedad a través de las redes o sí sabe utilizar las redes meramente como un instrumento. Y en cuanto a Eduardo Inda, pues más de lo mismo que decía el compañero. Al final los medios de comunicación se mueven entre el derecho a la información y entre el producto que intentan vender y bueno, pues al final vende según qué tipo de personajes porque generan morbo. Gracias, María. Teresa. Sí, con respecto a Bannon, bueno, lo primero que hay que decir es que este tipo es un fracasado, es decir, que ha tenido que salir de los medios convencionales, le han echado de cantidad de sitios, pero es un tipo que sabe muy bien cuál es el terreno en el que se maneja bien, que es el de las redes sociales. Y yo en ese sentido soy más bien pesimista en cuanto a las posibilidades que hay de recuperar una capacidad de información veraz y contrastada y esto, porque creo que estamos asistiendo a un cambio de tipo antropológico.
O sea, no es simplemente que están cambiando los medios de comunicación. Entonces, personajes como Bannon o Donald Trump, he mencionado antes y me reitero, y Bolsonaro, se apoyan en eso. ¿Qué es lo que fomenta todo esto? Fomenta algo que sí, tú has dicho, puede estar latente también en la sociedad. Fomentan determinados mecanismos emocionales que tienen que ver con los prejuicios, con los estereotipos, la xenofobia, etc. De Inda, ¿qué voy a decir? Basura. Muchas gracias, Teresa. Mar. Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma total de cómo llega la información a la gente, y los medios nos tenemos que dar cuenta, los medios y las agencias, nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que conocer mejor cómo llega la información a la gente y cómo reacciona la gente. Creo que las tecnológicas tienen expertos en atención, en captar la atención, saben psicológicamente cómo funcionan los contenidos, y los medios sabemos muy poco de eso. Steve Bannon y Inda también han aprovechado justamente muchos de los elementos que ya conoce la psicología, que conoce la neurociencia, de cómo funciona el cerebro humano, y que creo que no estamos utilizando en la mayoría de los medios de comunicación. Entonces, prestemos más atención a otras disciplinas que han estudiado cómo funcionamos los humanos para hacer un periodismo más humano. Muchas gracias, Mar. ¿Y José Manuel? Sí, a mí lo que me parece es que los poderes utilizan las fuerzas oscuras del Estado para inventar información contra aquellas fuerzas políticas que consideran enemigas del sistema. Una vez que han obtenido ese material, utilizan a medios de comunicación como OK Diario para difundirlos. Pero luego viene la tercera pata sin la cual esa operación no funciona, que es blanquear a esos medios que por sí solos serían rechazados y sobre todo no serían ni siquiera conocidos. Y el blanqueo es cuando la policía patriótica espía a un antisistema, le pasa a Inda la información, Inda la publica y luego le invitan a las televisiones de gran audiencia y lo blanquean y lo dan a conocer al gran público. Ese es el circuito. ¿Quién es el culpable? Los poderes que utilizan las cloacas del Estado y las grandes televisiones que le dan a Inda el espacio que no le corresponde. Muchas gracias. Un debate apasionante. En 1948, cuando Orwell escribió en 1984, el Gran Hermano era un monstruo porque te vigilaba constantemente. Hoy es un programa de entretenimiento donde la ciudadanía vigila constantemente a unas personas no especialmente virtuosas que se dejan espiar. Decía alguien hace poco que sobran influencers y faltan referentes, y seguramente la posibilidad de que eso ocurra es que estemos alfabetizados audiovisualmente y alfabetizados también en las redes sociales, porque siendo analfabetos nos engañan. Hasta la semana que viene.